momento hasta cargarla en el inicio. Ya, ahí está. Ya, nosotros vamos a hablar sobre la conciencia con SC. ¿Cambiar? Espérame, no me cambia, qué raro. Ah, ya me cambió. Ya. A ver, nosotros vamos a tener dos tipos diferentes de conciencia, la conciencia con C y la conciencia con SC. La conciencia con C significa, va a estar relacionado con lo moral, en lo que está bien y mal, y la conciencia con SC va a ser cómo nosotros percibimos la realidad interna y externa. Aquí la conciencia va a tener varios significados. Un significado en la psicología va a ser un estado conjuntivo no abstracto que le permita a la persona interactuar e interpretar estímulos. ¿Cambian? Va a estar la... No, eso. A ver, esta es... El sistema nervioso se va a dividir en una conducta compleja y unas conductas no cubiertas. Entonces, las conductas complejas van a ser el pensamiento y la conducta, y las no cubiertas van a ser las motoras como el movimiento. Ya, la conciencia descrita va a ser los niveles. La conciencia descrita van a ser los niveles y la experiencia subjetiva. En este punto nos vamos a referir al nivel de energía corporal y psicológica que tiene un sujeto en un momento específico. Aquí estas funciones van a ser la función de la mente humana, recibir y procesar información, almacenar o rechazar información, procesar mediante la imaginación y emociones, la razón y la memoria. La conciencia es integrada y tiene un elemento mesurable. Joan, para. Joan, ¿me escuchas? Verás, ¿Sí? No quiero que leas las diapositivas, quiero que por favor me expliques de lo que leíste, cuál es tu concepto de conciencia, qué es conciencia SC, porque mezclaste, ¿no es cierto? No logro todavía... Déjale aquí, no le muevas. Dime qué es la conciencia con SC, cuál es tu definición, qué definición nos sirve. Va a ser como nosotros se refiere al sujeto interno y externo, como nosotros nos sentimos, o sea, de diferenciar dónde estamos. No se refiere a eso. Por eso te digo que no sé, cuando lees parece que sabes y cuando me explicas, no. A ver, no es como nosotros nos sentimos. No puedes. Está Joan dando su exposición. Joan, ¿qué es la conciencia? ¿Con SC? Claro. ¿Va a reflejar la realidad interna y externa? ¿Qué va a reflejar la realidad interna o externa? De cómo, o sea, de identificar en tiempo y espacio dónde estamos. Eso se llama orientación. Estoy pidiendo, Joan, un concepto de la función conciencia. Has dicho muchos, por eso te digo que es importante más allá de el leer, el entender. Has dicho muchas cosas que son verdad, pero por eso pregunto, ¿qué entiendes por estar consciente? Lo que nos permite formar parte de nuestra realidad. ¿Qué quieres decir con formar parte? O sea, que la conciencia sería como el grupo de estudiantes. La conciencia te permite formar parte del grupo de estudiantes. No, o sea, a ver, piénsale, un grupo de...
O sea, ¿Perdón? dedicar a lo que está a nuestro alrededor. No escuché, repíteme, discúlpame. ¿Es lo que captamos, lo que está a nuestro alrededor? Ese es el concepto de senso-percepción. Lo que te permite percibir lo que está a tu alrededor es el concepto de senso-percepción. Entonces, lo que un individuo tiene en sus pensamientos y en sus actos. No, pensamiento es otra función. ¿Te das cuenta, Joan, que la intención de la primera pregunta que yo puse en la... es poder definir? Ah, A ver, Jocelyn, ¿tú estás comandando las diapositivas? Ay, sí, Pablo, estoy yo comandándola. Es que se me mueve a cada rato. Lo siento. Sí, por eso te digo, más bien quietud, Sí, es que para quiero poder que entender. Lo siento, ya no muevo más. Joan, bueno, a ver, yo quiero que podamos hacer esto, porque de esto se va a tratar mucho, ¿no es cierto? ¿Qué crees que falló? Porque uno te ve con las diapositivas y dice, maneja el tema, pero yo te pido el concepto, que es la primera forma de conocer algo, ¿no? Darle un concepto, darle una categoría, y ahí las cosas se complican. Has dicho bien, yo creo que ya has dado alguna definición de conciencia SC. Primero dice ahí que es una función, esta SC, de la mente humana. Perfecto, si es una función, igualito que la función renal, que la función cardíaca, que la función gastrointestinal, yo puedo definir. Entonces, ¿qué será estar consciente o qué será la función conciencia? entonces va a ser ¿Qué es para ti estar consciente? reconocer, poder recibir información y procesarla. Ya, es parte, sí, pero no es todo, pues. Y poder, A ver, Joan, ¿y qué? y poder tener la opción de almacenarla o rechazarla. Eso se llama memoria, Joan. Verás, yo voy a dar el concepto y quiero que tú me digas qué parte te resulta clara o no. Ya. La conciencia es una... Solo voy a sacar de este cuadro que tienes aquí. ¿Te acuerdas que pusimos una lista de las funciones cognitivas y la primera era conciencia? Sí. ¿O no te acuerdas? Que estaba conciencia, orientación, atención, sensopercepciones, memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia. Esas se llamaban funciones cognitivas, de conocer. Y están algunas de ahí, fíjate, dice, procesa información, sensopercepción, almacena, memoria, imagina, inteligencia, razona, pensamiento, otra vez memoria. Entonces, digamos que la conciencia es una función integradora. Primero, ¿verdad? Que integra las demás funciones. Es correcto, lo que expones ahí yo pienso que es correcto. Pero quizás lo más importante es lo que está arriba. Dice, la conciencia es una función integradora de las demás funciones cognitivas que tiene dos niveles. Joan, uno es el nivel alerta, es decir, que una persona que está consciente está vigil, despierto, alerta. Esa es una
función innata, biológica, no controlada con la conciencia. Y la segunda es una experiencia subjetiva. Este es el proceso de interpretación personal que cada uno hace de la realidad del entorno y del sí mismo. Entonces, estar consciente es tener una función que está integrada por las demás, depende mucho de las demás, tiene un nivel de vigilia y de experiencia subjetiva y que permite reflejar la realidad del entorno y la realidad del sí mismo. Porque parece ser, Joan, que los animales pueden interpretar o reflejar la realidad del entorno, pero no tienen la capacidad de reflejar la realidad del sí mismo. Eso es una cualidad humana. ¿Sí? ¿Qué es reflejar, Joan? ¿Cómo se entrecorta un poquito? ¿Qué quiere decir reflejar? ¿Cómo de darnos cuenta? Sí, como de darte cuenta, ¿no? El ejemplo es un espejo, el espejo refleja. Entonces, una persona que está consciente integra las demás funciones cognitivas, está vigil y puede hacer una interpretación subjetiva reflejando la realidad del entorno y del sí mismo. Si tú lees, va a decir, conciencia es la capacidad de reflejar la realidad circundante y el sí mismo. Nosotros la aumentamos, decimos que estando en integridad, lo que le permite su alerta, su experiencia subjetiva, e integra las demás funciones. Mira tus diapositivas a ver si ahí tienen un poco más de sentido. ¿Puedes, por favor, Jocelyn, continuar? ¿Sigo? Ahí. Ajá. A ver, claro, Joan, sigues. Ya, aquí vamos a tener la diferencia entre conciencia innata y conciencia moral. La conciencia innata va a ser con la que nosotros ya nacemos, no va a ser la que vamos a ir aprendiendo como vamos creciendo. Y la conciencia moral va a ser nuestro juicio de valor, de poder identificar lo bueno y lo malo en base como nosotros vamos adquiriendo conocimientos. Ya, aquí Entonces, de lo que hemos dicho, ¿qué sería la conciencia innata? ¿Cómo? ¿No estudiaste? Sí, pero no le entendí bien la pregunta. De lo que hemos hablado de la conciencia como función psíquica, ¿qué es lo innato? ¿Cuál es de la que vamos a hablar? ¿De la innata o la moral? ¿De la conciencia innata? No sé, ¿me preguntas o me dices? O sea, creo que vamos a hablar de las dos, porque vamos a dar los tipos de No, conciencia. no vamos a hablar de las dos. No, pero Entonces acabo va a de ser dar de la definición. ¿Cuál es la parte innata? la innata va a ser, ¿Perdón? va a ser, lo que aprendemos desde el nacimiento. No, Joan. Si es innata, no lo aprendemos, viene O sea, ya cargado. nacemos con eso. Claro, no aprendes, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿a qué se refiere en cuanto a lo que estamos queriendo decir? Porque, ¿cuál es la conciencia innata? ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? ¿A qué parte de lo que venimos tratando, el concepto, a qué se refiere eso? ¿Al estado de alerta y vigilia?
Correcto, Joan, al estado de alerta y vigilia, porque eso nace contigo. Tú no aprendes a estar despierto. Es parte de esa forma innata de la conciencia que es estar despierto y vigil. Veamos, Joan, no estamos avanzando muy bien. Continúa, por favor. Sí, las otras son aprendidas, ¿no es cierto? La conciencia moral aprendes, te enseñan qué es bueno y qué es malo. Uh-huh. ¿Puedo Continúa. argumentar algo, Pablo? ¿Perdón? ¿Puedo argumentar algo? Algo que sería chiquito, pero a la vez Dime. debemos tener en cuenta. Que, bueno, ya como explicó Joan, la conciencia innata, miremos que la conciencia innata se escribe con SC, mientras que la conciencia moral con C. Como hablamos hasta el principio, lo moral es el juicio de valor, saber lo bueno y lo malo. Eso quería argumentarle, porque a veces, como ya explicó Joan, a veces se piensa que es una falta de ortografía o algo por el estilo, pero las dos son muy distintas. Entonces aquí podemos ver esa diferencia. Uh-huh. Y además de la que vamos a hablar, la que tú pones cuando pones en la historia clínica paciente consciente, es la conciencia SC. Porque la conciencia SC tiene una parte que es innata, que es de esta capacidad de la vigilia, pero tiene otra parte que es lo que ya se ha dicho, la experiencia subjetiva, es decir, como tú interpretas. Joan, por favor, interrógale a Kelvin para darnos cuenta qué es y saber si es que Kelvin está consciente SC. Ya. ¿Kelvin? Presencia. Ya. ¿En qué lugar estás? Ahorita estoy en mi habitación de estudio. ¿Qué edad tienes? Tengo 20. ¿Sabes en qué clase estamos? Psicosocial. ¿Sabes cómo está el clima? Soleado. Sin ver el reloj, ¿podrías más o menos en qué hora estamos? 11:30, 35. ¿Ahí o más preguntas? No, ahí está muy bien. ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué es lo que Kelvin te respondió? ¿De qué te diste cuenta? Que sí está consciente, que sabe que está en una clase de psicosocial. ¿Por qué? ¿Por qué está consciente? Por las respuestas que me dio y tienen coherencia. La coherencia no es una característica o no es la única. Kelvin lo que ha hecho es reflejar la realidad del entorno y del sí mismo, ¿no es cierto? Sí. Por eso sé que está primero vigil y en general consciente. Él respondió sobre el entorno, dónde está, qué está haciendo, y respondió sobre el sí mismo, ¿no es cierto? Y dijo que su nombre, su edad, incluso hizo una interpretación subjetiva de la realidad, que es también parte de la conciencia. Si yo le pregunto a cada uno cómo está la mañana, a lo mejor alguien dice gris, nublada, para Kelvin está soleada. Eso es que una persona está consciente. Kelvin, te voy a hacer una pregunta para determinar otro tipo de conciencia. ¿Tener dos novias al mismo tiempo es bueno o malo? ¿Te parece que es conveniente o inconveniente? Pienso que moralmente, pues malo. Pero en realidad, pensándolo, como decirlo, es que hay dos contrapartes en sí. Una Dale. persona una novia que quizá le tome atención
o no, es una novia, pero necesita la atención de otra, es como que rellenar ese amor que tiene. Veo de dos partes. Bueno, eso es lo que Kelvin ha aprendido, que si tiene una novia necesita una segunda para rellenarle a la primera. Correcto, eso es su aprendizaje y eso hará que él actúe de acuerdo a su conciencia moral. Kelvin, ¿tener dos novias es ilegal? No, no es ilegal. Claro, robar es ilegal, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos añadido la conciencia legal que hace que una persona sepa o no si comete o no una ilegalidad. Pero lo que queremos es entender muy bien, voy a repetir, conciencia es una función psíquica que integra las demás funciones, es una función integradora que tiene un nivel innato que es la vigilia o alerta que no se aprende, que nace cargado en el aparato neurológico y tiene un nivel de experiencia subjetiva, con los cuales reflejamos la realidad del entorno y el sí mismo. Eso es lo que es conciencia. SC, con S y C. Y diferenciamos de varias otras formas de conciencia, la conciencia moral, la conciencia social, una serie que no vamos sirve para entender la diferencia, nada más es la conciencia SC se diferencia de las demás. Cuando ustedes encuentran en los libros, muchas veces ya no está escrita SC, ya está escrita sin S. Pero me parece que es importante que ustedes aprendan que la SC se refiere a esta función psíquica. Cuando sean internos y hagan su primera historia, lo primero que hay que poner en el examen físico es si el paciente está consciente o no. Esa es la conciencia que estamos valorando ahora. Puede haber test o puede haber lo que hemos hecho, no un simple interrogatorio. Joan, ¿cuál es la base neurobiológica de la conciencia? Va a ser el sistema SARA. No, no es cierto, Joan. Eso es una parte. Justamente la que vemos ahí, la conciencia innata, va a ser el SARA, pero no es la base de la conciencia. Entonces... ¿Tienes diapositivas? ¿Nos vas a mostrar? O sea, ahí tenemos los tipos de conciencia que hay, pero usted ya habló un poco. Y después íbamos a hablar sobre la... Eso no, eso ya dijimos, eso no vamos a detallar. Eso no vamos a detallar. La base neurobiológica de la conciencia. Sí. Va a ser el sistema SARA, el tálamo y los estímulos diferentes. Enséñame. No lo que te pasan por un mensaje y puedes leer. Enséñame en tu exposición. Expon. Entonces sería la imagen que está aquí. Va a ser lo principal de la anatomía fisiológica de la conciencia, va a ser el sistema SARA, que en sus siglas significa Sistema Activador Reticular Ascendente. Este es un cúmulo de neuronas que se encuentran en el tronco encefálico, que está lo que estamos viendo en negro. Y este va a tener varias proyecciones hacia la corteza cerebral, que se van a transmitir. Perdón, no es correcto lo que estás... Perdón, no es correcto lo que estás diciendo. Vuelve a repetir.
vamos a estudiar la anatomía fisiológica, el sustrato neurobiológico de la conciencia. Entonces tú has dicho, vamos entendiendo esto desde el SARA. ¿Qué es el SARA? El sistema activador reticular ascendente. Muy bien, ¿qué quiere decir sistema? ¿Cómo? Cuando hablas de sistema, ¿a qué te refieres? Un conjunto de... Un conjunto. Muy bien. No, eso se llama conjunto. Sistema se llama un conjunto de elementos que interactúan. Cuando hablo de sistema, hablo de interacción. Un conjunto de elementos que interactúan, porque a lo mejor 5 manzanas es un conjunto de manzanas y no es un sistema, porque no interactúan. Cuando interactúan, se llama sistema. ¿Cuáles son los elementos de interacción del SARA, Joan? Va a ser el tálamo al que va a llegar las... Del SARA va a llegar el tálamo, las señales, y este le va a dirigirse hacia la corteza cerebral por diferentes vías. Correcto. Esos son los sistemas ya ascendentes, pero todavía no entiendo qué es el SARA. Va a ser el estado de... Creo que estaba mejor en la anterior. Ya, entonces va a ser el estado de alerta y vigilia, y en él va a estar conformado un cúmulo de neuronas que se van a encontrar en el tronco encefálico. En él está conformado un... ¿Perdón? Un cúmulo de neuronas que se van a No, encontrar en el SARA no es un cúmulo de neuronas, John. No es un cúmulo de neuronas. una red de núcleos. ¿Quién te manda los mensajes, Jocelyn? ¿No? Bueno, háblame de esa red de núcleos. Exactamente eso es del SARA, una red de núcleos. ¿Qué es un núcleo, Joan? ¿En dónde se van a salir todas las informaciones? ¿Toda la información? No, gracias, Joan. No, porque hasta que te digan el acúmulo de neuronas, vamos a pasarnos largo tiempo. Joan, esto vale 40 puntos para tu tercer parcial. Tienes hasta este momento 0. Jocelyn. Estaba hablando y estaba el micrófono apagado. Lo siento. Sí. Por favor, hablemos de cuál es el sustrato anátomo-biológico de la conciencia. Ya empezamos a ver que es todo el encéfalo, ¿no es cierto? Todo. Desde las estructuras del tronco, las estructuras intermedias como el tálamo y la corteza. Estamos hablando de las estructuras del tronco. Decimos que la conciencia en el tronco necesariamente pasa por el conocimiento del sistema activador reticular ascendente. Hemos dicho que un sistema son elementos de interacción y en el tronco son núcleos. Un núcleo es un acúmulo de neuronas. Son millones de cuerpos neuronales en un acúmulo. ¿Sí? ¿Qué características tienen, Jocelyn, en el acúmulo en el SARA? Lo que yo había leído es que, voy a especificarlo mejor, es que este acúmulo de núcleos va a ser el encargado de enviar las señales al tálamo. Y del tálamo va a enviar por vías unas proyecciones a la corteza. Y ahí en la corteza es donde se va a hacer la parte consciente.
Entonces, esos cúmulos son los encargados de enviar las señales. Estos cúmulos, dale, dejé de compartir. Núcleos, no les llames cúmulos, no les llames núcleos. Listo. ¿Cuáles son los núcleos? Comparte la imagen. Listo, ya le comparto. Ya, déjeme un ratito. Ahí comparto. A ver, bájale más, por favor. Más. Ponle, ¿en cuál imagen le puse? No. Ponle la diapositiva 7, por favor, ahí voy a dibujar mejor. Ya. Aquí en la parte déjenme ver si vale escribir. Creo que sí vale. Díganme si estoy rayando algo, por favor. Creo que no. Sí, ya. Entonces, quiero mencionar primero que estos núcleos, acúmulos, los encontramos entre el puente y entre el metencéfalo, ¿ok? Entonces, estaba leyendo que vamos a tener aproximadamente unos de 6 a 8 núcleos. ¿Estos núcleos cuáles van a ser? Recordemos el GABA, la acetilcolina, la noradrenalina. Estos son los núcleos los cuales van a enviar las señales, creo que se borró, las señales al tálamo, y del tálamo va a enviar las señales a la corteza por medio de sus proyecciones, por medio de unas vías. Dígame. Sí, está. Sí, continúo, Doc. Pablo, perdón. Yo no me llamo Doc. Lo siento, pero continúo, Pablo. Sí, es correcto. Vamos a hacerlo. No continúes. Espera un momentito. No, vamos a hacerlo un poco más didáctico. Lo que has dicho es correcto, pero vamos a señalar qué raro que estaba puesto entre los temas el SARA y no tienen una diapositiva del SARA. Es un poco extraño, pero... No, sí tenemos, pero no encontré una diapositiva exactamente que me diga los núcleos. Más bien también tengo de las vías. Entonces, como no encontré, preferí dibujarlo. Fíjate. ¿Se ve la imagen? Sí, Pablo, sí se ve la imagen. ¿Se ve la imagen? Sí se ve. A ver, nosotros estamos diciendo que la parte que regula la vigilia, su estar despierto, es una parte innata, es decir, que no se aprende, está cargado en su cerebro. Y lo que permite esa vigilia es el funcionamiento del sistema activador reticular ascendente. ¿Qué es este sistema? Son una serie de núcleos. Núcleo es un apelotonamiento, es un acúmulo de neuronas. Son entonces núcleos entre 6 y 8, como nos ha dicho Jocelyn, que se encuentran en el tallo cerebral, especialmente y más particularmente, como vemos aquí, entre la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Sí? Estos 6 a 8 núcleos, cada uno de ellos está mediado, quiere decir que hace una neurotransmisión, una neuroconducción por un determinado neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, perfectamente, ya vamos a completar, Jocelyn, porque ese SARA es estimulado de alguna parte, ¿no es cierto? Por eso es que estos envían señales activadoras, estimulantes. Por eso se llama SARA, sistema activador, envía señales activadoras, cada núcleo con su propio neurotransmisor, a hacia arriba. Ya vamos a ver que hay una vía directa y una vía indirecta. La vía que pasa por el tálamo es la indirecta y la vía que pasa directamente a la corteza es la directa. Entonces,
Sistema, elementos en interacción, núcleos de neuronas. Activadores, que envían señales de estimulantes. Reticular, que actúa en red. Y ascendente, que las señales van hacia cefálico. ¿Cuáles son estos núcleos? Tenemos este de aquí. Este es un gráfico, pero tenemos los núcleos de células gigantes de acetilcolina. Tenemos el núcleo locus ceruleus de noradrenalina, mediado, conducción noradrenérgica. Tenemos este de aquí que se llama núcleo del RAFE de serotonina. Aquí está en puntos el RAFE medio, que es justamente lo que divide a la protuberancia en derecha o segmento izquierdo-derecho. Justo en ese RAFE está el de serotonina. Tenemos el núcleo estriado de dopamina. Ustedes ven aquí un núcleo que se llama túbero mamilar, que es el de histamina. No importa si usted solo sabe que es el de histamina. Y ya en el hipotálamo tenemos uno de GABA, y seguramente aquí nos falta un núcleo de glutamato. Sí, contamos alrededor de entre 6 y 8 núcleos. Repito, el de acetilcolina, el locus ceruleus de noradrenalina, el del RAFE medio o de serotonina, el estriado o de dopamina, el núcleo de histamina, el núcleo de GABA y el núcleo de glutamato. ¿Sí? Ahí vamos a entender cómo, voy a cambiar de gráfico, cómo, déjenme ver, se produce. Tú tenías quitemos esto, no. Tú tenías un gráfico interesante, pero podemos, este mismo, ¿verdad? Por favor, Jocelyn, ¿cómo se produciría la alerta? ¿Cómo se produciría la neurotransmisión de la conciencia? Tú has dicho bien. Vamos a analizar. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué necesitamos para que se active el SARA? Lo que yo había leído primeramente, que el SARA estaba constituido por los núcleos, entonces el primer paso sería un impulso, un impulso externo, un estímulo externo. Por ejemplo, correcto, por ejemplo, un ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, los rayos el sol nos levanta, entonces ese sería un estímulo externo. Ya, pero suponte que son las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Se acerca alguien y te nombra. Uh-huh. Es también un estímulo externo. Claro. O si alguien te pincha, es un estímulo externo. Es decir, ¿cuáles son los estímulos externos? Digamos que, a ver cómo lo explico bien. ¿Puedo dar ejemplos, mejor dicho? Ajá, como decir la temperatura, persona... No. Eso. Ajá. Claro, pero eso se llaman estímulos sensoperceptivos, es decir, todo lo que viene por los sentidos. Uh-huh. Pero también estímulos internos. ¿No es cierto? Sí. Los estímulos internos, un dolor, la temperatura, lo que fuera. Ajá, como los partes. Pongamos aquí, voy a dibujar un oído. Ajá. Sí. Iba a decir que ese oído no iba a ser por el funcionamiento de los órganos de nuestro organismo. Iba a decir eso. Estaría bien, ¿verdad? Que son la propiocepción. Pero pongamos que estás dormida, Jocelyn, y alguien te nombra. Ya. Sí, te nombra bajito, pero o te nombra alto para despertarte.
La vía auditiva que inicia en el oído interno, digamos, cuando las neuronas forman el nervio acústico, se dirige primero al tálamo. Perdón, se descontroló esto. De este oído se va a dirigir primero al tálamo. ¿Sí? Ajá. Tendría que llegar al área auditiva primaria, ¿no es cierto?, que es temporal, que ya habíamos visto, y va a hacerlo, pero al mismo tiempo del tálamo descienden vías hasta el SARA. Aquí está el SARA. Ujú. Y estimula estos núcleos. Aquí tenemos un núcleo especial que se llama el locus ceruleus. Ya les dije, mediados por qué neurotransmisor. Noradrenalina. Cuando el locus ceruleus recibe el estímulo que baja desde el tálamo, emite unas señales hacia el tálamo nuevamente. Y la persona empieza su proceso de vigilia. Ya empieza a actuar toda la red, porque esto ustedes entienden, son fracciones de segundo, pero las señales ascendentes son tronco-talámicas. Sí, yo había leído que ahí estaba la vía troncotalámica, la cual va desde el SARA, como como Pablo mencionas, hasta el tálamo. Y me acuerdo, había leído que esta vía es la encargada de activar cuando percibe los estímulos. Porque la mayoría de sentidos, si es que esto fuera un ojo y no un oído, y si es que esta fuera la vía sensoperceptiva que asciende por la médula, todas, antes de llegar a su área primaria, pasan por el tálamo. Ahí también hay núcleos. Y del tálamo bajan al SARA. Del SARA vuelve a subir al tálamo en la vía troncotalámica, y del tálamo se estimula ascendentemente toda la corteza, y esta se llama la vía tálamo cortical. Tálamo cortical, ajá. Y cuando ya esos estímulos están en la corteza, para perfeccionar la respuesta y lo que tú dijiste, la interpretación, hay un tercer momento en el que hay vías córtico-corticales. ¿Sí? Yo había leído aparte. Así funciona la conciencia. Dime. Yo había leído aparte también que, digamos que SARA, tálamo, corteza. Y de ahí van a la parte pasiva y a la parte activa. Había leído yo eso en la corteza, es la red neuronal en la Ya corteza. vamos allá. Sí. Okay. Pero eso ya son las vías córtico-corticales. ¿Sí? Sí. Quiero saber si es que alguien tiene alguna pregunta o necesidad de repetir o de explicar más. ¿No? Eso quiere decir que está claro. Ya, repetimos. Dayanara, ¿verdad? Sí.
Por favor, Jocelyn, puedes poner, tú tenías una diapositiva en que se veía un estímulo, me parece que era un ojo. Ya, ahorita. ¿Puedes poner tus diapositivas? Sí, claro. Ahí pueden verlo. No está. Bueno, podemos intentar con esta, pero es que aquí está solamente puesta en rojo. No, otra tenías. ¿Esta? Es. Listo. Sí, no es. A ver, aquí se ve en resumen lo que acabamos de decir. Si ustedes se ponen a pensar que este es un corte sagital de un hemisferio derecho, van a entender que donde dice corteza cerebral, donde está la palabra más o menos, estaría, tú Jocelyn puedes ir con un lapicito, ¿no? Con ese estilógrafo que mancha todo, ir dibujando, estaría un ojo. ¿Sí? Dayanara, supongamos que es el domingo, 6 de la mañana, y tú estás dormida, ¿sí? Y llega, gracias ahí nomás, no exageremos, llegan los primeros rayos de luz a través de tu ventana y tú sigues dormida. Independientemente, por eso decimos que es innato. Independientemente de que estés despierta, los conos y los bastones se estimulan por la luz. Los conos y los bastones, que son las células fotosensibles de la retina en el globo ocular. ¿Sí? Se estimulan. Así tú no quieras. Y empiezan a hacer neuroconducción. Es decir, empieza el nervio óptico que sale de la retina puedes señalar la vía, porque tienen que llegar acá, ¿no es cierto?, al área occipital primaria. Pero acuérdate que sigues dormida. La vía sigue y pasa ¿por dónde? Exacto, pero antes de que sea interpretado, asciende acá donde dice tálamo, no va recto, no va por el tallo, va por el tálamo. Ese es exactamente el camino por donde va. Llega al lóbulo occipital y tú todavía no te has despertado. Del tálamo baja al SARA. Correcto. Ahí ya voy a dibujar yo lo que pasa. Pero estimula los núcleos del SARA. Especialmente el locus ceruleus. Tu locus ceruleus es un botón de prendido y apagado. Es igualito que el botón de la computadora de prendido y apagado. Sino que nuestra computadora no se apaga nunca. El día en que el locus ceruleus deje de emitir señales ascendentes, uno está muerto. Pero depende el número de células que envíen señales. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos que haya 1000 neuronas. No es así, hay millones, pero para que me entiendan el número. El locus ceruleus, cuando está dormido, el dueño de ese locus, se llama así porque ceruleus quiere decir azul, se le ve al microscopio un núcleo azul, está emitiendo una señal muy leve. 50 neuronas emiten señal noradrenérgica ascendente, porque está dormido. Pero cuando recibe el estímulo de la luz, o del nombre, o de que alguien te pincha, o de que hace frío, o cualquier señal, el locus ceruleus, que mandaba señales de muy pocas neuronas, empieza a enviar señales ya no de 50 de las 1000, sino de 800 de las 1000. Y decimos que el locus ceruleus está actuando en modo señal. ¿De dónde? Del SARA,
al tálamo. Acuérdense que esto pasa en fracciones de segundo, es decir, se juntan todos los núcleos y cada uno empieza a hacer su función, pero se envía la señal al tálamo nuevamente. Y esa señal se llama troncotalámica. ¿Sí? ¿Qué es el tálamo? El tálamo es un grupo de núcleos también que no tiene una función de interpretación. No. Solamente es un centro de relevo. Es como que de ahí se dirige hacia, como la estación de transferencia de un trolebús. Del tálamo, que es la estación de transferencia o de relevo, se dirige, como ves, las flechas rojas a toda la corteza. Y la persona despierta. ¿Sí? Esa vía se llama la tálamo cortical. Pero una vez que está en la corteza, necesitamos tomar una decisión. Te levantas, tienes que ducharte e ir a trabajar, tienes que ir a clase, o como es domingo dices, puedo seguir durmiendo y tomas esa decisión. Eso ya es una función de las redes corticales en las vías que se llaman córtico-corticales. Puedes dibujar, yo acabo de dibujar unas que son transversales a lo largo de toda la corteza, ¿no es cierto? Corteza, no. Eso es la córtico-cortical, exactamente. ¿Sí? Piensa en un estímulo, Dayanara. Dime cualquier estímulo externo o interno. Perfecto. Estás durmiendo, son las 11:30 de la mañana de un sábado, y en vez de ojo estará tu oído. Te llama tu mamá y te dice, Dayanara, la vía es exactamente igual, solo que del oído, ¿no es cierto? Y en vez de ir al occipital, ir al temporal, pero aquí hay un oído, y la vía acústica va primero al tálamo. Y de ahí se dirige a la primera circunvolución temporal, al área auditiva primaria. Pero claro, del oído al tálamo. Del tálamo desciende y estimula el SARA, y del SARA se emiten las vías ascendentes que estimularán el tálamo nuevamente en la vía troncotalámica, y del tálamo irán a la corteza en la vía tálamo cortical, y en la corteza se relacionarán dentro de la corteza en las vías córtico-corticales. Tú le oyes sábado 11 de la mañana y tu mamá te llama y te despiertas. ¿Y qué piensas, Dayanara? ¿Te vas a levantar? ¿No te vas a levantar? Le dices, no tengo por qué, es sábado. ¿Qué le vas a decir? Bueno, entonces se resolvió aquí en la corteza prefrontal que te ibas a levantar en las vías córtico-corticales. Esa es tu reflejo subjetivo de la realidad. Lo que pasa en la corteza es lo subjetivo. Otro puede decir, no le paro bola a mi mamá y me duermo. Refleja la realidad, sabe que le están llamando, pero tiene un comportamiento de acuerdo a esa interpretación subjetiva. Lo que no es subjetivo, lo que es innato, es todo el aparato del SARA que recibe estímulos y que emite señales de estímulo. Eso es innato, eso viene cargado, eso no lo controlas. No es que puedes decir, voy a controlar el locus ceruleus para que no actúe en modo señal. ¿Sí está claro? No puedes. Él actúa porque recibió estímulos y emite señales noradrenérgicas ascendentes. ¿Se aclaró?
¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, solo es una partecita que me faltó copiar. No me llamo Doc. Ay, perdón, Pablo. No me llamo Doc. Sí. La vía que va del tálamo a la corteza se llamaba córtico, me falta la segunda palabra. Ya vamos acá, ya vamos a ver. Ya vamos a definir con un siguiente cuadro en que Jocelyn se va a lucir. No es este el que estoy buscando, déjenme busco el otro. Me parece que es este. ¿Es este? No. Muy bien, es este. Lo que nosotros hemos visto, les decía, es la vía más frecuente, es la vía indirecta. ¿Se ve la imagen? Avísenme si se ve. Sí, Pablo. Sí. Aquí está nuevamente lo que hemos explicado, ¿no es cierto? Se recibe un estímulo. Por ejemplo, tú estás dormida, Jennifer. ¿Con quién vives? Con mi familia, con todo. Ya, pero supongamos que es un domingo 11 de la mañana y tú estás dormida, ¿ya? Y llega tu mamá y te da un beso en la frente muy despacito. ¿Será suficiente para despertarte? Posiblemente sí, ¿no es cierto? Igualito que todos, llega el beso, estimula las fibras terminales en la epidermis, en la dermis de tu frente, aquí, y esas vías van a los pares craneales, al facial. Suben al tálamo, pero al mismo tiempo ya están estimulando aquí algunas, porque esto es una red, es todo un cableado, pero suben al tálamo, porque es tacto, ¿no es cierto? Va a interpretarse en el homúnculo sensitivo, primera circunvolución postcentral parietal. Ya vimos que era importante entender. Pero del tálamo baja al SARA, ya vimos la vía, y del SARA empieza a ascender por esta vía que está teñida en verde. Fíjense, el tálamo está en verde, aquí está el nombre, y a la corteza, como hemos dicho, ¿verdad? Sí. Porque el estímulo fue suave y porque no implicaba riesgo, pero supongamos que yo trabajaba, Jennifer, con chicos de la calle, adictos, niños y adolescentes. Trabajé varios años. Y los chicos de la calle que vivían en la calle, que dormían en el avión, que dormían bajo el puente de la Orellana y 10 de agosto, que dormían en el Ejido, que dormían en el Consejo Provincial, que dormían tras del mercado de la Ofelia. Esos chicos vivían en la calle, no es que estaban en la calle y luego se iban a su casa, sino vivían en la calle y recibían chicos de otras provincias, de Esmeraldas principalmente. Cuando llegaba un chico, le acogían, pero cuando se dormía le hacían un bautizo que era un poco cruel, que era que cuando se dormía le ponían alcohol en la planta de los pies y le prendían con un fósforo. Y les decían que eso era una iniciación porque les iba a tocar muy duro en la calle. Pero imagínate ese estímulo, ¿no es cierto? Ese es un estímulo que llega desde la dermis y las terminaciones nerviosas a la columna, a la médula ósea, no a la médula ósea, a la médula espinal, perdón, ya estoy hablando mal. Suben por el asta posterior, llegan acá, algunas ya pasan estimulando el SARA, otras llegan al tálamo y vuelven a bajar. Y de aquí, fíjate, en esta vía naranja,
se da lo que llamamos la vía directa de estimulación. No sube al tálamo, sino que del SARA se dirige directamente hacia la corteza y a la corteza prefrontal para tomar una decisión muy rápida porque hay un estímulo que te puede amenazar y hacer daño. Es una vía más rápida, unos le llaman la vía directa, otros le llaman la vía aminérgica porque son las aminas, particularmente la dopamina desde el estriado, desde este núcleo de aquí que dirige las señales, y se llama también la vía rápida, vía directa, vía aminérgica. Esta, como decía, que es la más frecuente, es la vía indirecta o la vía talámica. Sí, entonces ya vamos a ver en un esquema que se grafican la vía, las dos vías. ¿Sí? No sé si es que se aclaró, si es que hay alguna pregunta. Entonces, Pablo, entonces sería la vía alerta, sería la directa, mientras que la vía de Virgilia, o sea, digo, la Virgilia sería la vía indirecta. ¿O esto ya me confundí? No, las dos son vías de alerta. Si te queman los pies, te despiertas inmediatamente. Lo que quiero que ustedes entiendan es que todo funciona en fracciones de segundo. No es que funciona una cosa primera, otra, solo funciona a velocidades de fracciones de segundo. ¿Sí? 260 kilómetros por hora desde que sientes que te quema la planta de los pies hasta que haces una reacción. Eso es inmediato. Lo que estamos diciendo es que estas son las vías de la alerta. Cuando uno dice, ¿cuál es la vía de la conciencia? Estamos diciendo, porque no necesariamente es solo para despertar. Si usted está caminando por la calle y de repente cruza la calle y no estuvo del todo atento, y un carro le pita, igualito, entra esto, tálamo, se estimula el SARA emite señales ascendentes, serán las directas y las indirectas, para que usted tome rápidamente la resolución de si corre y termina de cruzar o regresa. Pero cambiará de, estoy poniendo un número que no es verdad, pero para que me entiendan, lo que iba cruzando en vigilia 6/10, con el pitazo pasará a vigilia 10/10. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahora tenemos otro sentido de lo que quiere decir ponte pilas. Ponte pilas significa activa el SARA. Ponte 11. Se activa el SARA. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, las personas que en todo caso no pueden reaccionar rápido ante esas cosas, ¿es más porque hay un retraso en el SARA o en la corteza prefrontal? Bueno, no, prefrontal creo que es, o frontal. Porque de lo que tenía entendido en todo caso, si es que hay una... O en toda la corteza en realidad. O sea que cuando no puedes decidir las cosas rápido y ya se hace como que muy continuo, es fallo de la corteza frontal, no del SARA. A ver, sí, es decir, pero eso es otra cosa. Una lesión de la corteza prefrontal puede llevar a un síndrome que se llama un síndrome disejecutivo. Y el síndrome disejecutivo es no decidir bien, no decidir rápido. Pero eso puede ser por una lesión. Pero lo que acabas de decir es verdad. ¿Qué crees que es lo que pasa cuando una persona ha bebido? Lo que pasa es que aquí había uno que se llamaba el núcleo del GABA, ¿no es cierto? El núcleo del GABA está súper activo porque el alcohol es un agonista GABAérgico. Ya sabemos. Por eso yo les decía que había que hacer esa revisión. Agonista GABAérgico
quiere decir que el alcohol se fija en un de cloro, entra más cloro, y como entra más cloro y se inhiben las postsinápticas, esto se estimula y se inhibe el SARA, y por tanto la persona está adormecida, somnolienta con el alcohol. Entonces va manejando el chumadito necio y va absolutamente inhibido. Viene un carro, él no tiene una capacidad de respuesta y alerta rápido y ¡pam! Se choca. Cierto es que ese estímulo va a hacer que todas las vías eferentes del tálamo bajen al SARA y le despierte lo que más pueda, ¿no es cierto? Pero ya se chocó. Es decir, que estas vías son las que explican nuestra vigilia. Solo quiero, aquí voy a dibujar el locus ceruleus, por favor. Esto que estoy dibujando es este núcleo de aquí, pero en grande. Esto no quiero que ustedes dejen de entender. Este es el locus ceruleus, botón prendido y apagado. Y lo que estoy echándole como puntos serían las neuronas, los cuerpos neuronales, que reciben aferencias del tálamo cuando viene el estímulo y envían eferencias al tálamo, ¿no es cierto? Lo que yo estoy diciendo es que esta persona está dormida. Entonces, apenas un porcentaje mínimo, este grupo de neuronas envía señales al tálamo de noradrenalina. Y por eso está dormida, porque son poquitas neuronas. Cuando la persona está en coma, el locus ceruleus sigue emitiendo estas señales. Es como en el ejemplo de la computadora, cuando su pantalla está en reposo. Usted mueve el mouse, mueve teclas y o recibe el estímulo, puede decir, y empiezan un porcentaje muchísimo mayor a emitir señales ascendentes. ¿Sí? Así se activa o desactiva el locus ceruleus, que nunca está 100% desactivado. Lo que estaba diciendo es que cuando está dormido está actuando en modo basal, y cuando está despierto, cuando va a despertar y emite todas estas señales, está actuando en modo señal. Así se llama, modo señal. Así funciona el locus ceruleus y aparentemente también el núcleo de dopamina. Se sabe de estos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Tengo otra pregunta, justo en el caso del alcohol. ¿Estamos? Sí, tengo una pregunta más. En el caso del alcohol específicamente, claro. Hay algunos núcleos que pueden producir un neurotransmisor tan fuerte que pueda quitar el efecto del alcohol. Porque he escuchado de esos casos en los que dicen por el susto se le pasó la borrachera. Y no sé si es que tiene algo que ver el hecho de que sea tan fuerte para que te elimine el alcohol. O solo es un decir. No. Sí. No es un decir. Sí puede quitarte la borrachera. Pero te voy a contar otro caso. Se va Juanito de discoteca y Juanito se mete alcohol y empieza a inhibirse el SARA. ¿Sí? Y ya está Juanito gangueando y empezando a hacer pendejadas. Y no falta el buen amigo que le dice, ven Juanito, te llevo al baño. Se mete en el baño el buen amigo y le dice, aspira esto. Y le da una raya de coca. Y Juanito jala coca. ¿Sí?
Y Juanito sale del baño pilas, 11. ¿Qué pasó? Que la coca es un agonista dopaminérgico. ¿Se acuerdan que llegaba la coca a la brecha sináptica e inhibía la recaptura de dopamina? Y este núcleo del SARA, del estriado, empieza a emitir muchísimas señales dopaminérgicas que le terminan ganando a las inhibidoras del GABA, y Juanito está otra vez despierto. ¿Sí? ¿Qué pasa con el susto? Una gran estimulación adrenérgica y noradrenérgica en el cuerpo produce que le ganen a la estimulación GABA y se pone mucho más sobrio. Es verdad, no es una leyenda urbana. ¿Sí? Evidentemente la coca es un gran excitador y estimula el SARA, la vía aminérgica, y dispara señales que le vuelven a poner alerta. Cuando yo les decía en algún momento, jóvenes, que todo es neurotransmisión, todo es vías, todo es neurobiología, no les he estado mintiendo. La idea de hoy era poder entender que la función conciencia tiene un sustrato igualito que cualquier función orgánica. Muy bien. Ahora quiero que por favor se fijen en este gráfico con el que Jocelyn va a terminar su exposición por ahora. Este gráfico es exactamente lo que acabamos de decir, pero ya no en un esquema, sino en un pequeño mapa mental. Cuéntame, Jocelyn, ¿qué vemos ahí? Listo, entonces aquí podemos Yo voy ver la señalando, ¿ya? Ya. Entonces aquí podemos observar la neurobiología de la conciencia. Listo. Y aquí encontramos que comienza con la activación del SARA. Este se tiene por la vía tronco. A ver, espérate, dibujo, ¿ya? Eso mejor. Espérate, voy a dibujar lo que me estás diciendo. Aquí está el estímulo, no que está en blanco. Aquí está el estímulo, externo o interno, ¿ya? Listo. Cualquiera, necesitamos de ese estímulo. Y esas vías van al tálamo. Sí. Ahí está la Sigue, vía. por favor, Jocelyn. Listo. Ahí entonces encontramos la vía troncotalámica, que esta, como ya se muestra, que es la conexión entre el SARA y el tálamo. Listo. Sí. Pero también es de esta descendiente, ¿no es cierto? De aquí del tálamo se estimula el SARA. Aquí se activan los núcleos. Aquí tenemos los núcleos del SARA. Activarse quiere decir que hay más neuronas que empiezan a emitir señal y estimulan el tálamo. ¿Cómo se llamaba esta vía? Como ya mencioné, es la vía troncotalámica. Del SARA. Está aquí señalada. Ajá. Listo. Aquí, como se puede observar al lado del SARA, ¿digo todas las vías o especifico cada parte? Porque también recordemos que en el SARA está presente la vigilia y también la parte de la activación cerebral. Entonces aquí podemos ver la vigilia y la activación cerebral en el SARA. Claro, no. A ver, todo lo que está abajo es procesamiento automático no consciente, lo que se llamó desde el inicio una función innata. Todo eso está acá. Fíjese, por eso dice procesamiento automático no consciente y señala esta parte que es la subcorteza. Esto. Porque de aquí viene ya la vía tálamo cortical.
¿Qué es esto? El Tálamo cortical. Ajá. Aquí está. Ajá, porque dice que, o sea, Vía estaba tálamo cortical. Sí, entonces de la vía, como decimos, tronco talámica, vamos a pasar a la vía tálamo cortical, que esto es del tálamo hacia la corteza. Por tanto, voy a poner en verde, jóvenes, que esta parte, como está descrito aquí, ya es corteza. Ahí es donde yo hablé anteriormente sobre, dije, la red neuronal negativa y, digo, pasiva y activa. Ahí también sería cierto que primero vamos a la parte pasiva y de ahí a la parte activa. Jocelyn, sí, Jocelyn. Mande. A ver, no te entendí la pregunta. ¿Ahí qué me dijiste? Ya, entonces yo antes de toda la explicación había mencionado que en la parte de la corteza tenemos la red negativa, el trabajo negativo, y la red del trabajo positivo, la activa. Entonces, ahí, ¿cómo va a ser el proceso? Primero pasa a la pasiva y a la activa. Aquí. Ajá, exactamente, justo ahí. No. Esto ya es la vía tercera parte córtico-cortical, ¿no es cierto? Esto funciona en bucle. Esto no es estático, esto no es unidireccional. Esto funciona como vemos aquí. Sube y baja todo el tiempo. Esto ya se vuelve parte también de lo que hemos llamado el estímulo interno. Sí, pero quiero justamente explicar lo que tú estabas preguntando. La red de tarea negativa es una red súper bien estudiada. Se sabe que existe y que es el estado de conciencia en el que la persona está en relajación y reposo. Sí. Voy a poner un ejemplo. Este momento, seguramente muchos de ustedes no están en plena red de tarea negativa porque están entendiendo, están atendiendo lo que vamos diciendo, pero voy a activar todavía más la red de tarea positiva, ¿de acuerdo? Ariana Conde, por favor me contestas, ¿cuánto es 8 por 8? 64. 9 por 3. 27. 100 menos 7. 93. 5 por 4. 20. 5 por 4. Correcto. Ariana estaba con su red de tarea negativa, no 100%, no quiero que me entiendan porque estaba atendiendo la clase, pero el momento en que oye su nombre y empieza a tener tareas cognitivas como las multiplicaciones, que necesitan mucha más vigilia, alerta, que funcione todo, se va activando más la red de tarea positiva. ¿Sí? Y todo esto es corteza con corteza, ya de aquí arriba. ¿Sí? Esto pasa todo el tiempo. Es lo que decíamos. Tú vienes caminando por la universidad y pues estás tranquilo con tu red de tarea negativa, pero llegas a la 12 de octubre y vas a cruzar la calle. Tiene que activarse la red de tarea positiva para tareas de atención de ese momento. Y todo esto, vuelvo a decir, funciona en bucle. Funciona de arriba a abajo. Jóvenes, esta es la neurobiología de la conciencia. ¿Qué dices, Paul? ¿Está fácil? ¿Está complicado? No está tan complicado. El problema es que no escuché la última explicación. No escuché la última explicación porque se me fue a internet. ¿Podría repetir eso, por favor?
Se me fue internet. La parte de las redes de tarea positivo y negativo. Sí, esas. Ajá. Porque se me fue, entonces no. Se me salió de la reunión. Las partes de las redes, estamos ya hablando de la corteza, pero estoy contestando la anterior. Ya me dices. Lo que decíamos de las partes de las redes es que ya en la corteza, es decir, en el procesamiento voluntario consciente de interpretación subjetiva. Fíjense que en la corteza ya está lo voluntario, lo consciente, cómo tú reflejas la realidad desde ti mismo, ¿sí? O incluso la tuya, pero ya es subjetivamente, ¿no es cierto? Yo soy un chico bueno, yo soy una chica mala. Como tú te definas ya es de corteza. En la corteza tenemos también dos redes, una que se llama de procesamiento poco elaborado o red de trabajo negativo, o de la red de trabajo por defecto y la red de trabajo positiva. La única diferencia es que esto es como que siempre está también recibiendo las señales ascendentes y prendido, pero cuando tenemos una tarea cognitiva mucho más, que necesita mucho más alerta, se activa. Es decir, se prenden más redes en la corteza, no es sino eso, ¿no es cierto? Ustedes vieron el ejemplo de las multiplicaciones, restas, que lo que hacía era que Ariana tenga que estar atenta a la pregunta y volver a todo, ¿no es cierto, Ariana? Estudiaste las tablas de multiplicar en el 3er grado, 4º de básica. Entonces, eso es lo que te permitió contestar hoy, imagínate. Entonces, eso es la red de tarea positiva. Ya la corteza, procesamiento voluntario, procesamiento automático innato no consciente en la subcorteza. ¿Alguna otra pregunta había? ¿Había alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Jocelyn, tú ya tienes nota. Joan, como es la primera exposición y tal vez pensabas que no había que prepararse sino venir a leer las diapositivas, vas a tener una segunda oportunidad. Tú empiezas el próximo día, viernes, la primera media hora y nada más, explicando la psicopatología de la conciencia. Es un tema que se puede hacer en media hora, alteraciones cualitativas y cuantitativas. Y de eso tendrás una nota. Y la siguiente hora y media, Dayana explica la función sueño. ¿Sí? Y de hoy en 15, es decir, del siguiente viernes en 8, damos el parcial. El parcial son 3 temas. Todo lo que se refiere a neurona, conducción eléctrica, conducción química, sinapsis ionotrófica, metabotrófica, todo lo que se refiere al sistema nervioso desde la clasificación hasta las áreas primarias y secundarias y la función conciencia y sueño. ¿Sí? Los que no han dado lección van a dar o se hará un trabajo. Este parcial es sobre 40 puntos. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien, que tengan un buen fin de semana. Me cortó el internet, no escuché sobre los 40 puntos. ¿Es este trabajo, o sea, la exposición? Pero esto en el tercer parcial, ya he explicado algunas veces. El primer parcial es
10 puntos de lección y trabajo, 40 puntos de la prueba que hacemos de hoy en 15. Ya, muchas gracias, Pau. ¿Alguna otra? Listo, jóvenes, un muy buen fin de semana, que les vaya muy bien. Buenas tardes.